El Ministerio de Educación dio inicio al proceso de postulación para la admisión escolar del año 2023. Además, se entregaron recomendaciones para orientar a las familias que quieran postular a los establecimientos que reciben financiamiento del Estado. Para profundizar en este tema y otros de la contingencia, nos acompaña el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Andrés. Gusto saludarlo. Ministro, a ver, es un proceso que dura 4 semanas, esta postulación a todos los establecimientos que reciben financiamiento del Estado entre el 10 de agosto y el 7 de septiembre. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para muchos padres que quizás se están enfrentando por primera vez a un procedimiento de este tipo? Sí, quizás lo primero que nos gustaría señalar a nosotros es cómo hemos ido avanzando en los últimos años en este sistema de admisión escolar, ¿no es cierto?, asociado también a la ley de inclusión. Hoy día son las familias las que escogen los establecimientos para sus hijos y por lo tanto nos interesa poder entregar desde el Ministerio toda la información que tenemos disponible. En primer lugar, quizás señalar, ¿no es cierto?, que este proceso se puede hacer totalmente online a través de la página www.sistemadeadmisionescolar.cl. Ahí las familias van a poder identificarse, primero los apoderados, y poder inscribir a sus hijos e hijas en los establecimientos que ellos estimen conveniente considerando el proyecto educativo, ¿no? Las recomendaciones que queremos hacer, en primer lugar, es que las familias se tomen tiempo para poder explorar los distintos establecimientos, revisar sus proyectos educativos y ver si tienen sintonía con aquellos que ellos esperan para sus hijos, ¿no? Por lo tanto, es bien importante saber que este proceso que se inicia hoy día termina el 7 de septiembre. A ver, ministro, son varias preguntas. ¿Solamente online? O sea, ¿usted nombró el sitio o hay lugares físicos donde las personas obviamente que no tienen acceso a internet o no? Muchos no somos muy peritos en esto de la tecnología, quizás nos aseguramos más con la postulación ahí presencial, por eso yo me sumo. Y también, ¿las personas pueden postular a sus hijos, hijas, solamente a un colegio? No, muy importante lo que usted señala, ¿no? Sabemos que no necesariamente todas las familias tienen acceso a la tecnología o a conectividad. Por lo tanto, también se han dispuesto de distintas oficinas a lo largo de todo el país. Fundamentalmente, estas oficinas se encuentran en las secretarías regionales ministeriales, pero también en algunas ciudades más grandes se han habilitado otras oficinas. En el mismo sitio que acabamos de señalar, se puede, ¿no es cierto?, saber cuáles son esos espacios físicos donde las familias pueden concurrir a hacer este proceso, ¿no es cierto?, ayudados por algunos facilitadores y facilitadoras que van a estar, ¿no es cierto?, conectados a este sistema computacional. Eso es muy importante, ¿no?, porque sabemos, ¿no es cierto?, que no todos tienen acceso a tecnología. Lo que yo le preguntaba, ¿solamente un colegio? A propósito de lo que usted señala, sí. No, se puede postular a varios establecimientos, ¿no? Lo importante es que las familias escojan estos establecimientos considerando el proyecto educativo, ¿no? Que puedan evaluar si les parece, ¿no es cierto?, la pertinencia del proyecto, si tienen actividades deportivas, actividades de extensión, si propician, por ejemplo, la enseñanza del inglés. De acuerdo a esto, ¿no es cierto?, las familias, en primer lugar, aquellas que están en establecimientos que terminan su ciclo, por ejemplo, cuando los niños salen de octavo básico y necesitan empezar la educación media. También aquellas familias que quieren cambiar a sus hijos de establecimiento y aquellos que por primera vez postulan a sus hijos a establecimientos municipales, de corporaciones o de servicios locales de educación y particulares subvencionados que reciben aportes del Estado. Ministro, ¿cuáles son los criterios de selección? Muchos papás, aquí por interno, varios colegas, hombres, mujeres que tienen hijos que van a postular por primera vez, tienen esas dudas. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a un niño, a una niña, a una familia, a otra familia? Bueno, el algoritmo, ¿no es cierto?, que se usa en el sistema de admisión escolar combina varias variables. Por ejemplo, cuando los niños tienen hermanos en el establecimiento, cuando son hijos o hijas de funcionarios, profesores o asistentes de la educación. Otra variable también que se considera, por ejemplo, es si acaso hay algún familiar que tenga alguna vinculación directa con este proyecto educativo, ¿no es cierto?, en que se mezclan ambos factores anteriores que he señalado. Y también, ¿no es cierto?, se consideran aquellos aspectos que tienen relación con la territorialidad, es decir, que estudiantes estén dentro, ¿no es cierto?, del territorio, de la comuna, ¿no es cierto?, el sector en donde viven, asociando la dirección con el establecimiento. Ya, ministro, otra de las preguntas, porque, a ver, usted mencionaba al principio, 10 de agosto hasta el 7 de septiembre, pero también hay otras fechas que son importantes. Por ejemplo, del 15 de septiembre al 4 de octubre, procedimientos especiales de admisión, ¿en qué consisten estos procedimientos? Y también la publicación de los resultados, que es entre el 24 y 28 de octubre, ¿no?
Claro, una vez que las familias postulan, ¿no es cierto?, comienza a procesarse la información, funciona este algoritmo, ¿no es cierto?, que considera todas estas variables, se hacen las asignaciones y luego, ¿no es cierto?, se señalan, por ejemplo, cuando los establecimientos tienen menos cupos que postulantes, inmediatamente hay que hacer una reasignación, ¿no es cierto?, de los estudiantes en la segunda o tercera opción. En esto es bien importante, ¿no es cierto?, este algoritmo nos ha permitido, este sistema de admisión que elimina estas barreras de acceso, nos ha permitido que sobre el 50% de las familias puedan colocar a sus hijos en aquel colegio de su primera preferencia y sobre un 80% en la preferencia o en cualquiera más bien de las preferencias, ¿no es cierto?, que han optado las familias, ¿no? Esto es bien importante, ¿no?, pensando en que luego vienen los procesos de reasignación, luego hay un proceso especial de postulación en el mes de noviembre y también tenemos, ¿no es cierto?, los casos de la repitencia escolar, ¿no es cierto?, donde los estudiantes tienen el derecho de hacer esa repitencia en sus propios establecimientos. Ministro, ¿qué pasa a una familia, padre, madre, que postula a su hijo a un colegio, tiene toda la intención, este colegio es el que me gusta, no queda su hijo, su hija, ¿tiene alguna posibilidad de postularlo nuevamente? ¿Qué debe hacer si es que se abre esa posibilidad? La verdad es que este algoritmo, recuerde que lo que hace es que asigna la cantidad de cupos, o sea, puede trabajar sobre la cantidad de cupos que el establecimiento presenta. Por lo tanto, si la familia no queda en esa primera opción, puede quedar en una segunda opción, ¿no? Y luego se produce una corrección, porque probablemente algunas familias que no matriculan a sus hijos en el establecimiento asignado podría generar una matrícula y se comienza, ¿no es cierto?, a operar la lista de espera. Ya. Perfecto. Esa es la posibilidad, quizás, que se abre en la lista de espera, podría ser una chance, ahí hay que estar bien encima, hay que hacer un seguimiento bien al dedillo. Exactamente, cuando se genera, ¿no es cierto?, la información. De todas formas, ¿no?, como este sistema es una plataforma, envía información a las familias también, ¿no es cierto?, a través de los correos electrónicos que se ingresan, ¿no? Por lo tanto, las familias van a estar enteradas de cómo va avanzando el proceso. Además, siempre repetir, ¿no?, que tenemos este sistema de admisionescolar.cl, en donde las familias pueden tener toda la información y además revisar su postulación. ¿Normalmente las familias lo hacen más bien online o presencial, ministro? En general, nosotros hemos visto que ha ido avanzando enormemente, ¿no es cierto?, la conectividad de manera online. Ahora, lo presencial es semipresencial de alguna manera, porque la verdad es que en estos locales que se han dispuesto desde el Ministerio de Educación hay facilitadores y facilitadoras que ayudan a hacer el proceso de manera online. Por lo tanto, todo es a través del sistema de algoritmos. No es que alguien esté a la usanza antigua, ¿no?, como registrando en una hoja, en una planilla, en ningún caso. Son facilitadores que ayudan a las familias que no tienen acceso por equipamiento o por conectividad a realizar el proceso de manera online. Ministro, lo quiero llevar a otro tema de la contingencia. Hemos profundizado en el tema de la admisión escolar para el próximo año. Lo quiero llevar al tema del CIMSE. Se va a realizar para cuarto básico entre el 16 y 17 de noviembre, para segundo medio entre el 23 y el 24 de noviembre. Lo hemos conversado otras veces, que usted era más bien de la idea en el ministerio de no aplicar esta prueba. ¿Siente que le doblaron la mano, ministro? No, en ningún caso. Eso es muy importante, respetar la institucionalidad. Nosotros hicimos una propuesta muy seria, ¿no es cierto?, fundamentada, dado, ¿no es cierto?, el año que estamos enfrentando, que es un año muy complejo, ¿no es cierto?, donde había que volver a echar a andar este sistema educativo. Tuvimos, ¿no es cierto?, altos niveles de licencias médicas, tenemos un problema de inasistencia grave en los estudiantes. Es un año bien particular, ¿no es cierto?, que lamentablemente partió, cuando se da inicio al año escolar el 2 de marzo, con poca orientación, poca herramienta, y desde que nosotros nos hicimos cargo del gobierno hemos tratado de ir acompañando a través de la política de reactivación educativa integral al sistema educativo a retornar a la realidad, ¿no?, propiciando la salud mental, el clima escolar, mejorando la infraestructura, otorgando, ¿no es cierto?, materiales y herramientas, y creíamos que no era un año probablemente muy adecuado para hacer esta implementación de la evaluación CIMSE, dado el nivel de estrés y las externalidades negativas que siempre genera una evaluación de este tipo. Hicimos esa presentación al Consejo Nacional de Educación, el que decidió, ¿no es cierto?, que acogió parte de nuestra propuesta, que fue eliminar algunas de esas evaluaciones, eran más de 10, quedamos solo con 4, como usted señalaba muy bien, en cuarto y segundo medio, pero además lo más importante que nos parece a nosotros relevante es que se acogió la idea de que esta evaluación no tuviera consecuencias sobre los establecimientos. Y eso nos hace ver, ¿no es cierto?, que ya hay cierto sentido común que se ha ido instalando en nuestra sociedad, en nuestros académicos y académicas, ¿no es cierto?, a quienes son incluso generadores de política pública en educación, de que las consecuencias son un incentivo muy negativo para los establecimientos. Se les castiga, dado, ¿no es cierto?, la dificultad que muchas veces tienen para desarrollar el proceso educativo.
Sí, ministro, quienes apoyan la realización del CIMSE este año, quienes claramente opinaban distinto que el ministerio, decían que se necesita tener la información respecto a la pérdida de aprendizaje, sobre todo el 2020-2021. ¿Se tiene hoy día una información suficiente, robusta respecto a la pérdida de aprendizaje durante el 2020-2021? ¿Qué es lo que explica y qué es lo que al final sustancia quienes apoyan justamente que se realice sí o sí el CIMSE? ¿El ministerio maneja esa información? Sí, hoy día tenemos información disponible a través del diagnóstico integral de aprendizaje, ¿no? La prueba DIA, que elabora precisamente la misma Agencia de la Calidad de la Educación, que es un órgano del Sistema de Aseguramiento de la Calidad dependiente de alguna manera también del Ministerio de Educación, ¿no? Este equipo técnico de la Agencia de la Calidad dispuso de estas evaluaciones para que los establecimientos pudieran hacer la aplicación y poder tener resultados, ¿no? Estos lamentablemente no son comparables, ¿no? Que es precisamente lo que tienen las evaluaciones a gran escala, como el CIMSE. Pero sí hay tenemos alguna información respecto, ¿no es cierto?, de la debilidad, ciertamente, algo que ya los quienes somos profesores sabemos que se iba a provocar por ausencia de casi 2 años, en habilidades básicas, ¿no es cierto?, en matemática, en lenguaje, proceso de lectoescritura, ¿no es cierto?, y el desarrollo de habilidades centrales como la comprensión lectora también, ¿no? Este tipo de cosas, en el fondo, de aprendizaje es clave. Sabíamos muy claramente que los establecimientos no habían podido desplegar de manera correcta, si usted quiere, a propósito, ¿no es cierto?, de estos 2 años de ausencia o de clases telemáticas. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta prueba DIA entregó información respecto del desarrollo socioemocional, que para nosotros también es muy importante, dado que hubo un impacto muy grande en el clima escolar a propósito, ¿no es cierto?, de los procesos de falta de socialización durante los 2 años, ¿no? Y lo último, y quizás más importante, que es una señal muy clara de parte nuestra de confianza en los profesores y profesoras, en la medida en que todos quienes ejecutan esta labor saben precisamente evaluar los aprendizajes de sus estudiantes. Ministro, ¿cómo están trabajando ustedes en el ministerio estas cifras? Porque no solamente está lo del 2020-2021, usted también, me imagino que tiene los estudios y lo ha visto, los que publicó hace un par de semanas la Católica y la Universidad de Chile, respecto a la presencialidad este año en las aulas. Un 68% presencialidad durante el mes de junio. No mucho mejor en los meses de mayo y también de abril. Una caída, o sea, cifras que son derechamente malas. Los mismos docentes dicen bajo 90%, no es algo recomendable en presencialidad. ¿Cómo lo están trabajando en el ministerio? Porque de acuerdo a los mismos expertos que nosotros conversamos aquí en el estudio, dicen la situación en cuanto a aprendizajes es peor que la que iniciamos en marzo, cuando ya teníamos una pérdida de aprendizaje que traíamos del 2020-2021. Sí, yo no diría que, no usaría ningún calificativo, ¿no es cierto?, en ningún caso. Sí, lo que bien señalaría es que recuerde que este estudio es un estudio acotado, muestral, el que realiza la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y es una entrevista de reportabilidad que hacen algunos directores. La información que nosotros tenemos es la información del Sistema de Información de Gestión Escolar, el SIGE, que es un sistema computacional donde todos los establecimientos del país reportan diariamente. Las cifras son igualmente preocupantes, pero son mayores a ese 68%. Estamos alcanzando sobre el 75% en promedio, con datos muy complejos. Por ejemplo, las regiones de Atacama y los lagos son aquellas regiones que tienen, y Ñuble son regiones que tienen un alto nivel de inasistencia grave. Así se llama cuando los niños asisten menos de un 85%, y esto quiere decir no es que falten todo el semestre, sino que unos días van a clase y otros días no van. Eso es lo que llamamos, ¿no es cierto?, inasistencia grave. Y nosotros creemos que la explicación, ya este informe que usted señala, ya daba algunas luces respecto de eso, que nosotros compartimos, tiene mucha relación con la situación sanitaria de este primer semestre, probablemente vinculado, ¿no es cierto?, a temas de seguridad, familias que no envían a sus hijos, especialmente estudiantes que a lo mejor no tienen su esquema de vacunación completo. Y luego, ¿no es cierto?, vinieron los virus de invierno, que recuerda usted nos hicieron tomar la decisión de adelantar en 5 días las vacaciones de invierno. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho como ministerio es, en primer lugar, entregar un informe, se entregó un reporte a cada establecimiento para poder avanzar en una pesquisa individual, ¿no es cierto?, estudiante por estudiante, para saber qué había pasado con ellos, ¿no es cierto?, por qué algunos no concurrieron al establecimiento durante el año 22, o también aquellos que presentan estos índices de inasistencia grave. Esta reportabilidad le permite, ¿no es cierto?, al establecimiento tomar medidas con su dupla psicosocial, con la Inspectoría General o con el equipo de convivencia escolar, trabajar con los profesores jefes y hacer, ¿no es cierto?, una averiguación. Esto es estudiante a estudiante, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho ha sido impulsar de alguna manera una campaña, ¿no es cierto?, en distintos medios, en entrevistas, en diarios. Yo me he entrevistado con muchas radios regionales para poder incentivar, y lo que hago siempre es la petición a las familias, ¿no es cierto?, a
vacunar a sus hijos e enviarlos todos los días a los ¿Ministro? colegios. Sí, yo recuerdo aquí conversando con Juan Pablo Valenzuela de la Universidad de Chile, él también mostraba otra causa que es bien preocupante, que había poca conciencia en la comunidad escolar. Esto involucra a profesores, alumnos, apoderados, adultos responsables de los niños, niñas, adolescentes, de lo que significa la pérdida de clases, lo que significa la baja presencialidad, lo que significa la pérdida de aprendizaje. Él señalaba, y lo que le preocupaba mucho era que había poca conciencia de lo que se estaba perdiendo. Sí, yo no tengo los antecedentes que pueda tener esta persona que usted me señala, ¿no? Respecto de esa poca conciencia, ¿no? Lo que sí yo puedo decir es que cuando a mí me toca visitar los terrenos, cuando el Ministerio de Educación se despliega a través de sus secretarías ministeriales, sus departamentos provinciales, uno más bien lo que ve es un conjunto de comunidades haciendo esfuerzos porque efectivamente los estudiantes vengan todos los días a clase. Yo estuve hace poco, ¿no es cierto?, hace 2 días estuve en la región del Maule visitando escuelas rurales, por ejemplo, y me di cuenta de cómo esos profesores, ¿no es cierto?, están todos los días dentro de la escuela, en la mañana muy temprano, haciendo esfuerzos para que sus estudiantes vengan. Sin embargo, muchas de esas familias efectivamente no envían a sus hijos y lo que nosotros más bien tenemos como hipótesis es que probablemente mucho de esto está relacionado, como yo le decía, con estudiantes que no tienen su esquema de vacunación completo o familias que derechamente sienten que sus hijos están más protegidos en el hogar que enviándolos al colegio. Esto es una campaña nacional que nosotros tenemos que impulsar, ¿no? Toda la sociedad en su conjunto tiene que hacer ver el valor que tiene ir al establecimiento porque es donde vamos a efectivamente poder superar las brechas de aprendizaje provocadas por la pandemia. Sí, por último, ministro, le quiero preguntar por la situación en el Instituto Nacional. Hay este establecimiento junto con el INBA, son 2 de los que están con clases online a raíz de los temas que se están viviendo dentro de la comunidad. Entre los temas más graves tienen relación con seguridad. ¿Usted tiene información hasta cuándo van a continuar estas clases online? Y lo segundo, ¿qué le han parecido las movilizaciones, las protestas de profesores hablando de esta crisis de seguridad, incluso con paralizaciones de por medio por varios días? Dicen ellos que están atados de manos frente a esta situación. Sí, en primer lugar, yo siempre lo decía hoy temprano también en una radio, ¿no? En primer lugar, empatizar con la situación de los profesores y profesoras. Yo entiendo, me imagino, ¿no es cierto?, también la complejidad que significa tener que enfrentar temas de seguridad cuando la tarea propia, ¿no es cierto?, de nosotros los profesores es la educación, ¿no? Sin embargo, yo ahí haría dos alcances. El primero de ellos tiene relación con, primero, la información que yo tengo, que esos establecimientos, el Instituto Nacional tiene solo hoy día suspensión de clase, entiendo por su aniversario, pero esos 2 establecimientos retornaron a clases presenciales el día lunes, solo tuvieron clase online la semana pasada. Ese es el reporte que yo tengo de la Secretaría Ministerial de la región. Y lo segundo, que siempre lo he dicho, Andrés, ¿no?, es que para nosotros, que no somos sostenedores de estos establecimientos, siempre tenemos la posibilidad de un ministerio de puertas abiertas para oficiar de puente. Yo he tomado contacto hoy día, ¿no es cierto?, buscando información respecto de estos profesores que usted me señala, y voy a reunirme con el Consejo Escolar del Instituto Nacional. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, la representatividad de todos los actores de ese establecimiento para poder efectivamente no solo escucharlos, sino también contarles qué hemos estado haciendo desde el Ministerio. Me imagino que también el municipio podrá contar qué han estado haciendo ellos en términos, ¿no es cierto?, de recuperación de infraestructura, pero también tener información de cómo podemos, al menos al interior del establecimiento, me señalaban, ¿no es cierto?, señalaban más bien los profesores, que ya el reglamento de convivencia escolar o reglamento interno era insuficiente. ¿Cómo apoyamos rápidamente la reformulación de ese reglamento para que efectivamente al interior del establecimiento se puedan aplicar sanciones que efectivamente permitan evitar, ¿no es cierto?, y ojalá acabar con esta violencia que se genera dentro del establecimiento? Lo que sucede afuera siempre, yo lo he señalado, es de orden público y, por cierto, señalar que siempre hemos estado condenando la violencia o derechamente estos actos delictuales. Ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, le agradecemos este espacio, esta conversación, como siempre, su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego. Chao, chao.